Esta frase podría haber sido de cualquiera, pero es de Pierre Vilar, historiador e hispanista francés, que recuerda la importancia de estudiar nuestros orígenes. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes María Centurión Salas y hoy les voy a hablar de un tema que me es muy cercano, los fandangos cortijeros del Río de la Miel, de su historia y evolución. Pero antes quiero dar las gracias a José Miguel Ortuño y a todos los vecinos de la barriada de Las Protegidas por hacer posible la celebración del primer día del folclore tradicional de Nerja y, por supuesto, por contar conmigo. Espero que mi participación sea un aporte positivo a este día. La realización de este pequeño trabajo no hubiese sido posible sin la colaboración de familiares y amigos. Gracias a todos por su colaboración con la aportación de material gráfico y entrevistas. Ese contacto personal, enriquecedor, proveedor de recuerdos y emociones que avivan el deseo y el interés por realizar este pequeño aporte. En definitiva, todo esto refuerza y define los objetivos a alcanzar con ello, que son dar a conocer los fandangos cortijeros del Río de la Miel como parte de nuestro patrimonio inmaterial, estudiarlo y documentarlo, preservarlo y conservarlo, por supuesto, así como transmitirlo para asegurar su continuidad y al mismo tiempo incluirlo como un recurso turístico. Hasta hace relativamente poco, el concepto patrimonio en España no incluía valores etnográficos, técnicos o científicos. Y, desgraciadamente, este hecho provocó la pérdida de un elevado número de nuestro patrimonio cultural. Me refiero sobre todo al patrimonio industrial y al inmaterial. Centrándonos en el patrimonio inmaterial, incluso podemos afirmar que en épocas recientes algunas tradiciones eran consideradas un signo de antimodernidad, costumbres antiguas que había que dejar atrás. En las últimas décadas, por suerte, esto ha cambiado, provocando un cambio en el contenido de la definición del patrimonio cultural y, como manifiesta la UNESCO, el patrimonio cultural ya no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende tanto tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Llegar a esta definición de la UNESCO ha sido un proceso complicado y lento, pero afortunadamente el cambio y la evolución en la sociedad, cada vez más sensibilizada con el patrimonio cultural y la memoria histórica, y todo ello favorecido también por el desarrollo del turismo, demandante de actividades culturales y ávido de conocimientos, han influido positivamente en la salvaguarda de nuestro patrimonio. Estos avances en nuestra sociedad surten efecto en las administraciones y por fin se promulga la Ley de Patrimonio Histórico Español en 1985, en la que se incluyen los valores anteriormente mencionados, etnográficos, técnicos y científicos. Posteriormente, en Andalucía, con la Ley de Patrimonio en 1991, comienza un periodo de cambio que se afianza en 2007 con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que se refleja una mayor preocupación y atención por el patrimonio industrial. Actualmente, nuestro país ocupa la cuarta posición con más elementos de patrimonio inmaterial reconocido. Y ya, como dirían algunos, nos podemos dar con un canto en los dientes. A tener en cuenta que el primer elemento reconocido como patrimonio cultural inmaterial en Andalucía es el flamenco, descendiente del fandango, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2010 por la UNESCO. A su vez, el fandango fue declarado, aunque con una categoría menor, fue declarado BIC, Bien de Interés Cultural, en el año 2010 en España. Como veremos, los fandangos cortijeros del Río de la Miel reúnen todas las características y requisitos para obtener alguno de los reconocimientos y ponerlos en valor.
A continuación vamos a realizar un pequeño viaje al pasado para definir el fandango, su origen y evolución hasta los fandangos cortijeros y hasta nuestros días, sus componentes, instrumentos y estilo. El fandango, según el diccionario de la Real Academia Española, es un baile español, ejecutado con acompañamiento de canto, guitarra, castañuelas y hasta de platillos y violín, a 3 tiempos y con movimiento vivo y apasionado. Fiesta alegre y popular, bullicio y jaleo también son definiciones del fandango. El fandango es una de las danzas más antiguas, conocidas y practicadas de España, aunque no lo supiésemos. Según el profesor de la UMA, Jesús Fernando Lloret, un palo folclórico arcaico, más antiguo incluso que el flamenco. Y la raíz de todas las demás danzas, como los verdiales, las malagueñas, rondeñas, tarantas, murcianas o fandanguillos, entre otros. También se baila en algunas partes de América, aunque con características distintas, como el joropo en Veracruz, México, que a diferencia del nuestro incluye el zapateado. ¿Pero a qué época se remonta el origen del fandango? Autores latinos mencionan que en la antigüedad, época en la que surgen las primeras civilizaciones, en la Bética, las muchachas gaditanas de origen tartésico ya bailaban los fandangos, acompañadas de una especie de crótalos parecidos a las castañuelas, para nosotros, para muchos, los platillos. Tras la caída del Imperio Romano y la invasión musulmana de la península ibérica en el año 711, hace ya un tiempo, se introdujo una nueva cultura musical en Andalucía, por entonces Al-Ándalus. Evidentemente, algunos señalan la posibilidad de un origen árabe. Sin embargo, y a pesar de casi 8 siglos de presencia musulmana en la península, no hay indicios de una influencia de la cultura musulmana en los fandangos, aunque es posible que sí tengan algún elemento en común, como la jarcha, una composición lírica divulgada por los musulmanes y recogida del folclore español. La jarcha data del siglo X aproximadamente y de la que los mismos árabes decían que eran cancioncillas al estilo de los cristianos. En cambio, sí hay una certeza de la introducción de un instrumento musical que forma parte del fandango, el laúd, que fue introducido en España por los árabes y después en Europa. En cualquier caso, sí es cierto que estos estribillos líricos que mencionamos anteriormente, procedentes del romancero español, ya formaban parte del fandango y más tarde formarían parte del flamenco. Tras la Reconquista y el tránsito entre América y España, en el siglo XV, en Jerez se le llamaba fandangueros a los esclavos negros y blancos y a los bailes de negros en Centroamérica. Pero además de ese origen árabe que mencionamos antes, otros le atribuyen un origen portugués o incluso descendiente de ritmos africanos. Sin embargo, en el Diccionario de Autoridades, editado por la Real Academia Española, es el primer diccionario español, publicado entre 1726 y 1739, define al fandango como el baile introducido por los que han estado en los reinos de Indias, que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo. Según investigaciones actuales, esta última es la teoría que cobra más fuerza, aunque me inclino por una teoría que descubrí en una página web de la que desconozco su autor, en la que el autor dice que en cierta forma es un baile de ida y vuelta, ya que aunque de procedencia española, terminó siendo una mezcla de culturas entre América y España y anteriores civilizaciones. En el siglo XVIII, época de los ilustrados y de las primeras guías de viaje, los fandangos trascienden nuestras fronteras y son objeto de mención por viajeros de la época como Richard Ford, Gautier, Casanova o Davilliers, a los que sorprendía nuestra danza hasta el punto de que todos coincidían en atribuirle un carácter lujurioso, pero por el que sentían gran admiración. Tampoco pasó desapercibido el fandango para autores como Mozart, incluyéndolo en La boda de Fígaro, o para Manuel de Falla, con la danza del molinero del sombrero de 3 picos, o El amor del padre Soler, por este género tan popular en todas las clases del siglo XVIII.
Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII ya se bailan los fandangos profesionalmente. El fandango pasó de la calle a los teatros, a los salones de la nobleza, en definitiva, a las más altas esferas sociales. En estas fechas, cuando se eliminan o suavizan los movimientos eróticos sexuales más explícitos que escandalizaban a parte de la sociedad española e incluso extranjera, provocando su prohibición por el entorno eclesiástico, aunque hay muchísimos indicios de que en ningún momento se dejaron de bailar los fandangos a pesar de las prohibiciones. A partir de este momento, y aunque el fandango conserva la mayor parte de sus elementos, se transforma y adquiere en el baile y el cante un estilo más pudoroso y discreto. Posteriormente nacería la versión flamenca del fandango, a principios del siglo XIX, cuando se populariza en los cafés cantantes. Sin duda, la fuerza del flamenco gana en popularidad al fandango a lo largo del siglo XIX, convirtiéndose el fandango a lo largo de este siglo en un género muy diversificado y adoptado de nuevo en emplazamientos específicos, como los ambientes campesinos, adaptándose de diferentes formas en cada zona. Así se establece un estilo de fandango que será el nuestro, una agrupación musical que tenemos la suerte de disfrutar. Habéis tenido todos en vivo y en directo hoy. Voy a hablar de la agrupación musical y de los elementos que lo componen. Se compone de los tocadores, los cantaores y los bailadores, como nosotros lo llamamos. Los instrumentos musicales que lo componen son la guitarra, el laúd, la bandurria, los palillos, los platillos, la carrasquiña, no sé si sabéis, es una cañavera de aproximadamente 15 hendiduras y, por supuesto, la botella de anís con el tenedor. Eso no puede faltar. Puede haber más de un guitarrista, lógicamente, y palilleros o palilleras. Pueden ser varios. Los palillos suelen tocarlo más las mujeres, llamadas palilleras. Estos se tocan tanto acompañando al baile como las mismas bailadoras, quienes bailan y al mismo tiempo tocan los palillos, y eso les puedo decir que es un arte. Los cantaores y cantaoras, ya que pueden ser varios y pueden ser mujeres u hombres, ha habido muy buenas cantaoras y las hay. Estos cantes pueden ser estrofas de coplas conocidas o compuestas por ellos mismos, e incluso pueden ser estrofas improvisadas en el momento. El baile se compone de 5 cambios. Nosotros lo llamamos así, pero para que lo entendáis son pasos. Se baila en pareja. Las cuales pueden estar formadas tanto por 2 mujeres, que es el caso más común en estos tiempos porque los hombres se deciden poco a bailar, o por una pareja mixta, y pueden participar en el baile varias parejas al mismo tiempo. El fandango cortijero del Río de la Miel no poseía, iba a decir que no posee, pero realmente no poseía una indumentaria específica, ya que su origen se produce en las fiestas organizadas por los diferentes cortijos y los participantes son los propios vecinos, los cuales bailaban con sus ropas habituales, a excepción de los días de fiesta que normalmente llevaban las del domingo. Hoy en día, como vemos, sí tienen una indumentaria específica. Ya el grupo cuenta con su propio estilo en el vestir. La diversidad de estilos en los fandangos es muy amplia, ya que cada región, zona o localidad crea su propio fandango según sus propias costumbres arraigadas. Este es el caso de nuestros fandangos, especiales y con una seña de identidad propia que los distingue y hace únicos. Quería deciros dónde está el Río de la Miel, para aquellos, no sé si hay alguien que no sepa dónde está, pero el Río de la Miel se localiza en la parte más oriental de Nerja, se accede desde la carretera nacional 340 y se extiende hasta Los Castillejos, en un recorrido de aproximadamente 11 kilómetros.
Claro que no son kilómetros por autovía, hay que tenerlo en cuenta. En Los Castillejos se sitúa el límite con la vecina Almuñécar y actualmente el río de la Miel tiene la denominación de complejo serrano de interés ambiental. Vamos a empezar con la historia de nuestros fandangos. ¿Cuándo surgen los fandangos cortijeros del río de la Miel? Los fandangos cortijeros del río de la Miel datan aproximadamente de finales del siglo XVIII, época en la que se tiene constancia de los primeros cortijos en la zona, como el cortijo de José Centurión, mi bisabuelo, o el cortijo de las Viñas, nombre del primer cortijo en el Nacimiento, estos dos en Río de la Miel Alto, así como el de José Vicente en el Río de la Miel Bajo. Lógicamente, en sitios donde hay población se crea una necesidad de diversión y debido a la considerable distancia al pueblo y a la ausencia de medios de transporte en la época, prevalece esa necesidad innata de socializar y divertirse que todos poseemos, surgiendo las fiestas, lógicamente. Actividades imprescindibles, sí. Añadimos fotos de la vida en Río de la Miel, pues lo mismo que se trabajaba, se festejaba o había boda. En este caso está por ahí Dolores, que es la boda de Dolores. Actividades imprescindibles en la fiesta son la música y el baile, dando lugar al origen de los fandangos cortijeros del Río de la Miel. Por esta época, por supuesto, ya estaban hartos y más que hartos de bailar fandango. El fandango es una de las danzas más antiguas de España, como he mencionado anteriormente, y cada región o lugar lo adapta y le confiere sus propias señas de identidad. Este es el caso de los fandangos cortijeros del Río de la Miel, que surgen a través de la celebración de fiestas en Navidad, Semana Santa, Día de Santiago y demás días de festivos, o como en bodas, comuniones, aunque también es cierto que en el Río de la Miel no era necesario que hubiese ningún día festivo. Todos los que son de allí saben que cualquier momento daba lugar a una fiesta. No puedo decir con exactitud la fecha, pero sí que mis bisabuelos y sus padres ya bailaban fandangos. María López Morales, abuela por parte materna de mi padre, que nació en 1872, y hermana de Francisco López Morales, que después mencionaré, por lo que se deduce que a principios de 1800 es seguro que ya se bailaban y cantaban fandangos allí. Aunque, como he dicho anteriormente, no hay muchos documentos, o si no lo he dicho lo digo, o información escrita al respecto, sí que las entrevistas han dado luz a muchos detalles. Esta fiesta también fue motivo de negocio, aunque no lo creamos, cuando aquellos que querían organizar fiestas y no disponían de tocadores profesionales, los contrataban y sufragaban esos gastos con la venta de vino del terreno, el pago a los tocadores y otras bebidas como el aguardiente. También se vendían galletas o algunos dulces, como roscos, lógicamente, que es lo más típico. Y con lo recaudado, lógicamente, pagaban a los tocadores y además conseguían unos ingresos extras. Era una forma moderna de negocio también. Es obligatorio recordar a algunos vecinos de los que a principios del siglo XX formaban parte de los fandangos, no puedo olvidarme de ellos, como Miguel López Prado, único guitarrista que he mencionado anteriormente, único guitarrista profesional, había muchísimos, pero no que se dedicaran a tocar profesionalmente, pero él sí. Y además de tocar en las fiestas vecinales, me refiero a las fiestas que se hacían en los cortijos del Río de la Miel, era contratado para tocar en todos los cortijos, ya fuese en Río de la Miel o en las cortijadas vecinas de Almuñécar.
Me cuentan que a veces hacía viajes bastante largos y de sus tareas se tenían que ocupar los hijos y la mujer. Una anécdota que me contaba mi hermana, y es que llevaba a Miguel a mi cortijo, que como la mayoría saben estaba junto al de mi bisabuela, hermana de Miguel, y que montaban la fiesta así, cualquier día, por cualquier cosa, sin tener que celebrar nada, y ellos eran así. Bueno, mis hermanas, lógicamente, y todos los niños encantados con esa situación. Mencionar también a Francisco López Morales, hermano también de mi bisabuela, que él mismo fabricaba los palillos. O Fernando López, padre de Encarna, cantaor y platillero. Así como Miguel Martín López, un recuerdo para él, gran tocador de la bandurria, cuyo arte y sonido desgraciadamente se apagó en la posguerra. Tengo que mencionar a su hermana, a Gracia Martín López. Me emociono al verla, cantaora, bailaora y palillera, pero de la buena, cuya alegría contagiaba a todos y de la que también sus hijos heredaron el arte del fandango, aunque está muy rezagado. A ver si los animamos. Formaban parte otros fandangueros vecinos de Los Pagos y Cortijadas de Almuñécar, muy unidos por la cercanía, como el Caracol de Rescate, guitarrista, el Mateano de la Herradura, el Requeleque y Juan Moreno, guitarristas ambos de Río Seco de Almuñécar. No podemos ni debemos obviar que todos ellos ejercían ese arte de la improvisación y el mérito que supone hacerlo en un entorno en el que no existían apenas medios, por lo que aún tenían muchísimo más mérito. A pesar de todas esas desventajas, es curioso cómo han sobrevivido los fandangos al paso del tiempo, gracias a las cortijadas, que han proporcionado esa supervivencia, ejerciendo como una cápsula del tiempo que hoy podemos disfrutar. Quisiera ver fotos también de la celebración del Día de Nuestra Señora de Lourdes. La Virgen de Lourdes fue comprada por Rosa Centurión en Francia y le encargó a su hermano José el Pluma que la trajera al Río de la Miel, para los niños del Río de la Miel. Ese día, 11 de febrero de 1968, afortunadamente sí que está muy documentado, porque hubo una gran asistencia de vecinos de todos sitios, de Nerja, y José Padial inmortalizó muchos de esos momentos. La evolución del fandango cortijero. Bien, el fandango cortijero ha vivido mucha historia, pero aunque muchos piensen que desaparece a raíz de la Guerra Civil Española, aunque evidentemente habría una menor actividad, no se paró los fandangos en esa época, seguían bailándolos, aún con las tristezas que suponía. Incluso en la posguerra se mantiene fuertemente la tradición y muchos vecinos y amigos me cuentan que aún así, a pesar de los malos tiempos, de los sufrimientos de muchas familias, porque allí fue una época bastante dura, lo fue en todos sitios, lógicamente, pero en Río de la Miel fue especialmente dura. Pero sí que experimenta un paréntesis a partir de los años 70, cuando se abren nuevas oportunidades de trabajo en las zonas urbanas próximas, paradójicamente debido en gran parte al desarrollo y auge del turismo. Muchos vecinos se trasladan a los pueblos e incluso emigran al extranjero. Este hecho provoca un descenso drástico entre la población escolar y ello conlleva el cierre de las escuelas existentes en Río de la Miel. Por lo tanto, los pocos que permanecen en los cortijos, con hijos en edad escolar, también se ven obligados a trasladarse. No es de extrañar que estos cambios también afecten al descuido de las tradiciones propias de los cortijos. Ya no es lo mismo
festejar en un cortijo que hacerlo en un piso o en el pueblo. Muchos cortijos sufren un abandono por años y solo algunos vecinos siguen acudiendo los fines de semana o días de descanso para cuidar de sus tierras, con la dificultad que eso conllevaba al no existir carril para vehículos. Muchas veces me he visto en situaciones de ir al cortijo y la verdad es que era una odisea, sin carril. Afortunadamente, ya en los años 90, y a partir de que se construye el carril, y debido a la añoranza de esas costumbres y la necesidad de continuar con una herencia sentimental, se reúnen los más fiesteros y nostálgicos del Río de la Miel, o algunos de ellos. Seguramente habría muchos más nostálgicos que no podrían o no coincidían en ese tiempo. La cuestión es que forman un grupo de fandangos en esa época. Recuerdo las numerosas actuaciones, tanto públicas como privadas. En el año 1994 es la primera vez que actúa el grupo en Canal Sur Televisión y posteriormente, en junio del año 95, con motivo del hermanamiento entre Nerja y Mérida, actúan en la Plaza de España de Mérida y en el Pasacalle. Habría otra actuación más en Canal Sur. Los encuentros o fiestas organizadas simplemente por diversión y propio disfrute, como he mencionado anteriormente, se celebraban en el bar-restaurante El Límite, creo que hoy está cerrado, donde acudían numerosos vecinos de Nerja y Almuñécar. Acudíamos. En aquellas fechas acudíamos todos, ¿verdad? Todos participábamos, incluidos los niños, con su curiosidad e ilusión por aprender de los cantaores, bailadores y tocadores. Son fechas que traen mucha nostalgia. Desgraciadamente, el grupo sufre la pérdida de uno de sus componentes en aquella época, Antonio, tocador del grupo. Otros inconvenientes que surgieron, trabajos, en fin, dan lugar a una ralentización de las actuaciones e incluso los encuentros y ensayos informales se interrumpen. Afortunadamente, el grupo, con algunos antiguos y otros nuevos componentes, retoman la actividad y hoy nos encontramos aquí para disfrutar de los fandangos cortijeros del Río de la Miel. Como vemos, un estupendísimo grupo. Quiero resaltar la participación de Marina López, que no está por aquí. Marina López Arrabal. Pero bueno, todos podéis verla ahí, que es la más jovencita del grupo, que seguro que será una buenísima fandanguera y animará a otros niños a seguir con nuestros fandangos. Esperamos que hoy sea un punto y seguido. Estoy segura que nuestros fandangos dispondrán de todo el reconocimiento y apoyo necesario para que así sea. Y recordaros, una tradición verdadera no es testimonio de un pasado caduco. Es fuerza viva que anima e informa el presente. Por supuesto, la frase no es mía, es de Igor Stravinsky, un compositor y director de orquesta ruso. Bien, voy a concluir diciendo que mantener la autenticidad de los fandangos cortijeros del Río de la Miel, parte de nuestro patrimonio etnológico, y preservarlos a través de la transmisión de los conocimientos de este grupo actual y de los demás vecinos a las generaciones más jóvenes y futuras, es un objetivo de este día. Os lo digo a vosotros, a todos. Es un objetivo de este día del folclore energeño. Preservarlos y ponerlos en valor es justo y necesario. No os voy a pedir que lo repitáis, ¿eh? Para lograrlo, estoy segura que contamos con todos los que han participado y vivido esta tradición que enriquece nuestra cultura y mantiene vivos los recuerdos de nuestros familiares, los que están y los que se fueron. En definitiva, mantener viva nuestra historia, nuestra memoria y una seña de identidad que nos distinguen. Quiero terminar con una frase para mi madre. Mi madre era una buenísima cantadora, no de fandango, pero sí de copla.
Le encantaba cantar y lo hacía maravillosamente bien. Y a ella le dedico esta última frase. La música es una ley moral, le da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación y vida a todas las cosas. Platón. Muchas gracias. Bueno, solo me queda deciros que la verdad que me habéis sorprendido, no me esperaba tanta asistencia y os agradezco muchísimo el que hayáis perdido esta media hora de vuestro tiempo y a seguir disfrutando del folclore. Ahora van a proyectar un maravilloso documental del Día del Folclore Tradicional de Nerja. Espero que lo veáis. Gracias.